Hola, ¿cómo están? Esta será una historia anónima. Hoy les voy a platicar algo que me ocurrió hace como 10 años. De antemano pido disculpas si tengo algún error en la forma de expresarme. En aquel entonces era un muchacho de 18 o 19 años, con muchas ilusiones y algunas ideas falsas de la vida. Recuerdo que estaba enamorado de una muchacha que no me hacía caso. Para ser honesto, no era amor, era más como estar encaprichado, pues a como de lugar quería que me hiciera caso. Eso provocó en mí durante un tiempo una montaña rusa de emociones, las cuales me nublaron la realidad y me hicieron tomar una serie de decisiones de las que en su momento me arrepentí bastante. Una de ellas fue la de dejar de estudiar para trabajar de tiempo completo, ya que esta muchacha quería a alguien que tuviera dinero, y yo siendo de familia pobre, sin conexiones ni trabajos heredables, no me quedó de otra que dejar el estudio y buscar un trabajo estable. En ese entonces, como ya lo han de imaginar, me topé con pared, ya que la única experiencia que tenía era la de ser comerciante en mi adolescencia. Y por la corta edad y sin estudios, nadie me quiso contratar ni darme la oportunidad de demostrar mi valía, hasta que conseguí un trabajo donde el dueño me ofreció 1,000 pesos a la semana por abrir y cerrar el negocio. Jamás iba a salir de esa situación con esas condiciones, sin embargo, accedí para tener algo que invitarle a aquella muchacha que pretendía. Dando la sorpresa que el patrón a veces pagaba y otras tantas no, mi desesperación iba aumentando conforme el agotamiento me consumía. Un día simplemente me vi forzado a dejar el trabajo ya que ni para el pasaje me alcanzaba con tantas semanas que me debía. Así desperté al siguiente día sin dinero, ni trabajo y con una desolación maldita acompañada de un agotamiento casi crónico. Pasaron los días intentando pensar qué hacer y siendo más selectivo en los lugares en que dejaba solicitudes de empleo. Me puse a leer algunos libros que había comprado cuando la situación era más prometedora años atrás. Entonces mis padres me forzaron a conseguir trabajo ya que entendiblemente a ellos no les alcanzaba y menos si yo no les ayudaba mínimo no estando ni consumiendo los escasos alimentos del refrigerador. En el proceso, me encontré con la lectura de un libro de metafísica que te alentaba a meditar y hacer ciertos procesos en ese estado de conciencia para manifestar lo que se deseabas. Yo no le vi lo malo, estaba desesperado, intentaría lo que sea y esto para ser honesto me parecía muy ligero. En una semana haciendo esto me sentía más tranquilo y menos estresado, sin embargo ahondé a partir de ahí con técnicas más complejas, las cuales me llevaron a una especie de alucinación dentro de la meditación, donde comencé a vislumbrar seres espectrales y humanoides que intentaban comunicarse o acercarse. En ese momento, como cuando se te sube el muerto o la llamada parálisis del sueño. No pude moverme, ni abrir los ojos. En ese momento caí en cuenta que posiblemente aquello no era mi imaginación. Volví a intentar desprenderme de eso con más fuerzas pero no podía de forma física. Así que mientras intentaba no entrar en pánico, comencé a imaginar que regresaba a mi cuerpo, hasta que logré regresar en mí. Antes de abrir los ojos, escuché una voz susurrarme, no pidas dinero. En cuanto abrí los ojos vi como una luz cegadora se marchaba rápidamente de mi cuarto. Quedé en shock durante unos minutos, como si todo estuviera en cámara lenta, mi cuerpo estaba demasiado relajado para lo estresada que estaba mi cabeza. Cuando recobré las fuerzas me paré y fui a tomar algo de agua para activar mi organismo un poco. Me puse a reflexionar sobre el poder de la imaginación y escéptico sobre cualquier advertencia o mensaje obtenido. Continué con mi día enviando solicitudes de trabajo y comunicándome con aquella muchacha que tanto pretendía. Sin embargo, mi situación amorosa ni económica mejoraba. Días después decidí pedir dinero prestado para comenzar a vender ropa entre las pocas amistades que me quedaban en aquel entonces. Las cuales amablemente si no me compraron, me recomendaban con alguno de sus familiares o amigos. De esa forma no generé riqueza alguna pero sí logré mantenerme y por lo menos ser un poco menos de carga para mis padres que en aquel entonces no podían ni con ellos mismos ya que atravesaban una situación complicada. Teniendo 3 hermanos menores y yo siendo el único mayor de edad, sin trabajo, dinero, ni estudios, tenía la presión por los cielos.
Así que volví a las meditaciones y a manifestar dinero. ¿Qué de malo podía tener aquello? Aunque en aquellos años no era moda como ahora, sí era un tema que en algunos blogs New Age se tocaba y no pasaba a más. Ese día transcurrió todo sin más novedades, trabajé, entregué pedidos y listo. Ya había logrado ahorrar 500 pesos para poder invitar a salir a la muchacha que pretendía. Así que le pregunté si el fin de semana me aceptaba una salida a algún lado que le gustara, me dijo que al café y al cine, pensé, ok, si trabajo un poco más los días que restan y voy a ofrecer la ropa a nuevos lugares, si logro juntar un poco más para tener sobrado aunque sea para mi pasaje de regreso. Cabe mencionar que vender me daba mucha ansiedad pero no me quedaba de otra. Entonces llegó el día, entre comidas y reinversión solo pude juntar 100 pesos extra. Una vez estando ahí, lo primero que me comentó la muchacha fue que si no tenía ropa de mi talla. Llevé una playera que me quedaba un poco ajustada porque era vieja, de mis buenos tiempos de adolescencia, sin embargo en mi ropero tenía muy limitadas prendas para salir en aquel entonces, así que intentando no sentirme mal por aquello, solo le hice un chiste al respecto y continuamos caminando. La supuesta cita fue opacada por un sinfín de comentarios aspiracionistas y menospreciables hacia mi persona. Pero sacando lo mayor de mi inteligencia emocional, veía la situación como un proceso de venta, donde tenía que convencerla de que yo era lo mejor para ella. Qué estúpido fui, pero así suele ser uno a veces. Pensando en todo el esfuerzo que había implicado para mí llegar a aquella cita, intenté no rendirme, incluso en mi afán por cambiar su opinión sobre mí, le compré algunas cosas más en el cine, gastando casi todo. Solamente me quedaba dinero para un taxi, pensé que tenía que ser caballeroso y llevarla hasta su casa en ese taxi. Así que eso hice. Llegando me hizo el último comentario. Que su próximo novio tenía que tener mínimo coche y azotó la puerta. Pedí disculpas al taxista, pagué y me bajé sin que me viera ella. Tomé rumbo a mi casa que estaba a la otra orilla de la ciudad. Noche, haciendo frío, con un clima húmedo típico de las regiones de Guanajuato. Comencé sin chistar rumbo a mi casa, intentando no tomar atajos ni rumbos extraños, ya que aunque no tenía ni un solo peso, lo único que cargaba conmigo era aquel celular azul que no llegaba a ser smartphone, pero me lo había regalado mi madre. No podía darme el lujo de perderlo o dejar que me lo robaran, tardaría meses en poder comprarme uno nuevo. Y por supuesto, ahí guardaba el contacto de aquella muchacha, que a pesar de todo, tenía la esperanza de algún día conquistar. Caminando sin detenerme fui tomando elecciones de las avenidas que podrían ser las más seguras. Por supuesto eran las más largas, así que a paso largo caminé sin detenerme, cambiándome de banqueta cada vez que miraba a alguien. Entonces comencé a pensar en toda mi situación, en cómo cambiarla, en ser alguien que valiera la pena. Al momento que comenzaba a llover. De pronto, sacándome del abismo de mis pensamientos, me interceptó un hombre de aproximadamente 2 metros, bastante fornido, deteniendo mi paso. Pensé que mínimo una golpiza me iba a llevar. Pero con una voz grave, tranquila y pausada, me preguntó la hora. Respondí que no sabía, para no sacar mi teléfono. La lluvia arreciaba y comenzaba a empapar mis ojos, los cuales ardían por la combinación de agua de lluvia y sudor por el largo trayecto que llevaba recorrido a pie. Por tanto, no podía subir la vista sin llegar a lastimar mis ojos aún más. Así que mirando hacia los zapatos, negros ilustrados con una especie de aceite que los mantenía impermeables y relucientes frente al agua que los rodeaba. Se veían impecables. Intenté subir ligeramente la vista, notando que al igual que los zapatos llevaba un pantalón negro de vestir planchado pulcramente. El miedo que tuve al inicio comenzó a disminuir al ver la facha de aquel sujeto. ¿Quién se pondría a asaltar con traje? Iba a pedir permiso para pasar y antes de subir la mirada para intentar vislumbrar el rostro de aquel sujeto que a medianoche iba saliendo quizá de trabajar de alguna opulenta oficina, me detuvo con una pregunta. ¿Quieres dinero? A lo que respondí, por reflejo. ¿Qué? ¿Por qué?
mientras me forzaba a subir la vista y mirarlo a los ojos. ¿Tú me lo pediste? ¿No lo recuerdas? Levanté definitivamente la mirada y vi un rostro blanco, pálido con una sonrisa impecable y unos ojos con la pupila amarilla rojiza o naranja, no lo recuerdo bien. Solo sé que eran de un color que jamás había visto en un ser humano, ni siquiera en televisión. Me quedé hipnotizado, sin respuesta. Mientras me decía, te daré todo el dinero que necesites, pero debes darme algo a cambio. Con las pocas palabras que me surgieron ante el nerviosismo, estrés y confusión que me provocó tal suceso. Pregunté, ¿qué quiere a cambio? Yo elegiré, mencionó. Sin darme oportunidad de negar la oferta, dio un paso a un lado y pese a caminar lentamente en unos segundos avanzó de forma anormal varios metros, como si diera una zancada enorme. Un miedo estresante y una incertidumbre agobiante me comenzaron a inundar, antes de darme cuenta que estaba empapado y que la lluvia arreciaba aún más. En un buen momento se presentó una tormenta. Decidí comenzar a correr, pensando en la única cosa que podría aliviar mi ansiedad. Que con esa lluvia, ningún asaltante se atrevería a explorar las calles de la ciudad. Pero no salía de mi cabeza todo aquello. ¿Quién era ese sujeto y cómo sabía lo que yo había estado pidiendo con tanta vehemencia los últimos meses? Logré llegar a mi casa, metiéndome inmediatamente a bañar, siendo ya más de la 1:30 de la madrugada. Mientras me bañaba, sangre por la nariz abundantemente. Escurriendo sangre en casi todo el baño. Difuminándose entre el goteo del agua de fuera y el de la regadera, resonó una voz grave, murmurando detrás de la puerta, el pacto está sellado. Al día siguiente comprobé que mi celular no prendía más, imaginé que por la fuerte cantidad de agua que recibió con la lluvia de anoche. Mientras lamentaba tal suceso y pensaba cuánto tendría que vender para comprar uno nuevo, tocaron a la puerta. Era paquetería. Me entregaron un paquete que venía sin nombre, únicamente la dirección de mi casa escrita con mala letra, pudiendo interpretar los números y letras con diferentes direcciones, por lo tanto imaginé inmediatamente que era un error. Se lo comenté al de paquetería, pero el sujeto sin ganas de trabajar, solo me dijo que era la única casa que encontró con esa dirección, si lo iba a recibir o lo regresaba a la bodega. Con esas opciones decidí aceptarlo y dar las gracias. Cuando me daba la vuelta para cerrar la puerta, el paquetero me comentó que había dos más para esa dirección pero más grandes, que si le ayudaba a bajarlos. Acepté con la cabeza, ahora ya con más dudas, pensando que si el verdadero dueño se enteraba dónde dejaron sus paquetes se molestaría y quizá podría reclamar a mis padres, pero luego se me ocurrió guardarlos unos días. Por si alguien pasaba a recogerlos o el de la paquetería se enteraba de su error pudieran llevárselos sin generar problemas ni deudas innecesarias. Bajamos todo y el sujeto se marchó. Los guardé en el pasillo, pensando que sería más fácil que pasaran por ellos en caso de aparecer los verdaderos dueños. Salí a vender la mercancía que me quedaba, me fue muy bien, me hicieron nuevos pedidos. Había olvidado todo lo de anoche. De regreso, comenzó a llover, decidí pagarme un taxi sabiendo que me lo podría permitir esta vez. Ya arriba del vehículo, comencé a recordar lo vivido bajo aquella lluvia en la penumbra de ese bulevar, el cual anoche parecía un mero desierto urbano y en esos momentos, pese a la constante lluvia, dejaba relucir el transitar de coches y gente por igual. Pasando por la zona en la que me encontré con aquel sujeto, vi que no existía ningún hueco entre paredes por donde hubiera podido ocultarse una persona de sus dimensiones, sin que se le notara a metros de distancia. En eso el taxista me regresó a la realidad, haciéndome el comentario de que había atropellado a unas personas más adelante, terminando con la frase, va a estar cabrón salir de este tráfico, joven, parece que la tolva los regó por todos lados. Asomé la cabeza con un presentimiento que nunca había tenido. Entonces vi unos zapatos como los de mi padre, una bolsa muy parecida a la que tenía mi madre, un zapato de niña repleto de restos que no quiero ni mencionar y otros dos irreconocibles al fondo. Bajé del taxi y caí en la peor de las realidades para un ser humano, era mi familia completa. Después de percibir eso no supe más de mí. Me había desmayado,
desperté en un hospital con mi abuela a un lado mío llorando desconsoladamente. Le pregunté si era cierto, asintió únicamente con la cabeza sin mirarme a los ojos. Comencé a llorar con tanta angustia que sentía que se me iba a salir el corazón antes de terminar de sacar todo el sufrimiento que llevaba dentro y ojalá así hubiera sido. Pasaron los procesos funerarios correspondientes, de los cuales mi abuela se hizo cargo por completo, ya que yo no tenía ni en qué caerme muerto. Dormí en casa de los abuelos mientras todo esto transcurría. Al pasar los días, inevitablemente tendría que visitar mi casa, la casa de mis padres. Transcurrida una semana con exactitud de todos esos acontecimientos, decidí ir, aunque sea por ropa, ya que sabía que el recuerdo me iba a consumir estando ahí. Abrí la puerta y noté que el pasillo estaba inundado de agua, posiblemente debido a las lluvias constantes de la semana y de que la puerta hacia el patio había quedado abierta todos esos días. En automático y con ganas de no pensar en toda la gente que hacía falta en esa casa, procedí a sacar el agua, mover los muebles y trapear. Estando en eso, miré las cajas, casi deshechas por el agua, procedí inmediatamente a abrirlas para que no se fuera a estropear cualquier cosa que contuviera. Comencé con la más grande, busqué un cúter y procedí a hacer un corte paralelo a la cinta de la parte superior, con cuidado de no irme de paso y cortar lo que tuviera dentro. Abrí las primeras 2 hojas de cartón y luego las segundas, intentando dejarlas fijas a los costados para no entorpecer mi vista. Lo primero que vi fue una tarjeta de presentación blanca y al fondo todo el contenido envuelto en hule dieléctrico grueso negro. Pensé que con ello mínimo el contenido estaría aislado de la humedad. Volteé la tarjeta de presentación y solo tenía escrita una frase. Fue un placer hacer negocios contigo.